Cuando se reveló la identidad real del infame destripador de Yorkshire en 1981, el público suspiró aliviado. Peter Sutcliffe, responsable de los horrendos asesinatos de al menos 13 mujeres, finalmente había sido detenido y dejaba de ser una amenaza. Pero después de que el alivio se disolvió, dio paso a preguntas y críticas. Sutcliffe había sido entrevistado 9 veces por la policía de West Yorkshire durante la investigación de 5 años, cómo había evadido a las autoridades durante tanto tiempo y cuáles eran las implicaciones del fracaso de los investigadores para capturar a Sutcliffe cuando estaba justo debajo de sus narices. En este documental echaremos un vistazo a estas preguntas y más, mientras exploramos la vida y los delitos de Peter Sutcliffe. El destripador de Yorkshire. Bienvenido a Mentes Asesinas. Peter William Sutcliffe nació el 2 de junio de 1946, hijo de John William Sutcliffe y Kathleen Francis en Bingley, West Riding de Yorkshire, en el Reino Unido. Criado en un hogar de clase trabajadora, se educó como católico y era el mayor de 5 hijos. Su madre era católica romana, mientras que su padre formaba parte del coro de la iglesia anglicana de St. Wilfrid. Poco después del nacimiento de Sutcliffe, su madre quedó embarazada nuevamente, pero el bebé falleció en su infancia. De niño, Sutcliffe era considerado pequeño y frágil, por lo que fue tratado con delicadeza. Prefería la compañía de un libro o de su madre, a quien seguía por la casa como una sombra, en lugar de jugar con otros niños. Prefería las comodidades del interior y raramente se aventuraba al exterior. Sin embargo, a los 4 años fue puesto en la escuela. Sus padres creían que ayudaría a aumentar su confianza y habilidades sociales. Pero Sutcliffe permanecía distante, observando a otros niños desde un costado mientras permanecía callado e inaccesible. Otros niños en la escuela eran despreocupados, juguetones y ruidosos, y con frecuencia se burlaban de sus extremidades delgadas. Evitaba involucrarse en los juegos de los demás niños durante los recesos, observándolos desde lejos, al lado del patio de recreo. A los 5 años, Sutcliffe aún no superaba su necesidad de apego a su madre. Incluso a los 7, se escondía en los pliegues de sus faldas mientras otros niños solo iban tomados de la mano. A medida que crecía, su hermana menor, Anne, que era la segunda hija mayor, asumió el papel de protectora de Sutcliffe mientras estaba en la escuela. Su defensa de su hermano redujo significativamente las burlas. Pero las cosas empeoraron cuando Sutcliffe pasó de la escuela primaria a la secundaria. Continuó distante, sin hacer amigos ni participar en actividades. Su apariencia frágil y esto lo hicieron blanco de matones, por lo que Sutcliffe dejó de ir a la escuela completamente. Durante 2 semanas, se escondió en el ático de su casa familiar después de fingir ir a clases, durmiendo la mayoría de sus días. Sin embargo, finalmente, sus padres descubrieron su ausentismo después de que recibieron una carta de la escuela. Aunque Sutcliffe les dijo a sus padres que odiaba la escuela y no quería asistir, continuó yendo e informó que nunca volvió a faltar a clase y nunca se quejó. Fue reservado en su adolescencia. Abandonó la escuela en 1961 a los 15 años y empezó a trabajar como aprendiz de montador en ingeniería. Su naturaleza no cambió ni siquiera al cumplir 17 años. Durante su infancia y adolescencia, Sutcliffe no mostró signos importantes de anormalidad. No se le conocía por maltratar animales, incendiar cosas o participar en otras actividades criminales o violentas.
Sin embargo, su hermano menor Carl notó que la vida hogareña de los niños no era exactamente feliz. Hablando con la prensa, Carl recordó: «Mi papá era un bebedor. Nos golpeaba con frecuencia en nuestra infancia. Recuerdo que cuando tenía unos 4 o 5 años hubo una discusión y él estrelló un vaso de cerveza en la cabeza de Peter. Sucedió en la cena de Navidad, con uno de esos vasos grandes y gruesos con hoyuelos. Fue sobre algo y nada. Eso realmente se quedó en mi mente». Carl también notó que su padre era un mujeriego, que probablemente tenía hijos por todo Bingley, pero que una vez humilló y menospreció a su madre frente a los niños por encontrarse con otro hombre. En cuanto a Peter, Kyle afirmó que normalmente se llevaba muy bien conmigo. Era un hermano brillante, me compraba regalos, me llevaba al cine y a la pista de patinaje. Sin embargo, no todo era ideal. Recuerdo que hubo una vez que me sostuvo por los pies fuera de la ventana del dormitorio. Pensé que no iba a soltarme, pero lo hizo sobre mi cabeza. Sufrí de tortícolis y el dolor en el cuello persistió por semanas. Peter no duró mucho en ingeniería. Tras un año, dejó su aprendizaje alegando explotación. Pasó un corto periodo trabajando junto a su padre, que era tejedor en un molino local, antes de pasar a una empresa llamada Fiber Products. Cuando Sutcliffe cumplió 18, la gente comenzó a notar un cambio en su comportamiento. Compró una motocicleta y comenzó a interesarse en revistas de salud y fitness. Estaba particularmente interesado en aumentar volumen y fuerza, y comenzó a tomar suplementos para el físico-culturismo. Luego, Sutcliffe cambió nuevamente su rumbo profesional. Empezó a trabajar como sepulturero, donde desarrolló un sentido del humor macabro. Entre 1971 y 1973, trabajó en la fábrica de televisores Bard en una línea de empaque antes de aceptar un puesto en el turno nocturno en una planta de fabricación, aunque fue despedido en 1975 y usó parte del dinero para entrenar como conductor de vehículos de carga pesada. En 1976, Sutcliffe fue despedido por robar neumáticos usados. Estuvo desempleado por más de 6 meses hasta que empezó a trabajar como conductor de carga pesada para una empresa en Bradford. Se informa que en su adolescencia tardía, Sutcliffe desarrolló un interés insalubre en las trabajadoras sexuales. Las observaba a menudo pidiendo dinero en las esquinas y tenía una fascinación anormal por ellas, pero no se supo que las contratara. Sin embargo, hay algo de especulación de que Sutcliffe intentó hacerlo una vez, pero tuvo una mala experiencia, durante la cual fue estafado por la trabajadora sexual y su proxeneta. El 14 de febrero de 1967, Sutcliffe, de 21 años, conoció a Sonia Serma, de 17 años. La pareja contrajo matrimonio el 10 de agosto de 1974, 2 años después de que Sonia comenzó su tratamiento para la esquizofrenia. Ella sufrió varios abortos espontáneos y pronto descubrieron que no podrían tener hijos. Al enterarse de esta noticia, Sonia retomó sus estudios con el objetivo de convertirse en profesora. Durante este tiempo, se dice que tuvo un romance. Terminó su curso de formación docente en 1977 y pronto consiguió empleo, después de lo cual ella y Sutcliffe compraron una casa en Heaton, Bradford, mudándose a la propiedad el 26 de septiembre. Sonia siguió casada con Sutcliffe incluso después de que fue declarado culpable de asesinato en 1981 y permaneció en su hogar conyugal. La pareja se separó en 1989 y se divorció 5 años después. Una periodista llamada Barbara Jones describió a Sonia como la persona más irritante, extraña y fría que he conocido. Es sumamente demandante e irritable. Durante años, Sutcliffe logró mantener la fachada de un hombre casado y trabajador ordinario. Pero en realidad, era un sujeto violento y malhumorado, con un odio vicioso hacia las mujeres que disfrutaba lastimando a otros. El primer ataque conocido de Sutcliffe fue en 1969, cuando agredió a una trabajadora sexual. En ese momento,
Al parecer estaba buscando a la misma mujer que le había engañado para quitarle dinero, dejó la minivan de su amigo y caminó por la calle St. Paul en Bradford, hasta que ya no se le pudo ver más. Sutcliffe regresó a la camioneta poco después, pero estaba sin aliento, como si estuviera huyendo de algo. Le dijo a su amigo, Trevor Birsell, que condujera. Posteriormente, Sutcliffe reveló que había seguido a una trabajadora sexual hasta un garaje y la golpeó en la cabeza con una piedra en una media. Salí del coche, crucé la calle y la golpeé. La fuerza del impacto arrancó la punta de la media y lo que estaba en su interior salió. Volví al coche y me metí en él. Las autoridades visitaron la casa de Sutcliffe al día siguiente, pues la víctima había notado la placa de su coche. Admitió haber golpeado a la mujer, pero solo con su mano. Según informes, los agentes de policía le dijeron que era muy afortunado, ya que la mujer no quería tener más que ver con el incidente y no se tomaron más acciones contra Sutcliffe, dejándolo libre para continuar ejerciendo su violencia. El segundo asalto documentado de Sutcliffe ocurrió el 5 de julio de 1975 en Keighley, cuando atacó a Anna Brosman, quien caminaba sola esa noche. Fue golpeada con un martillo, lo que la dejó inconsciente, antes de ser cortada en el estómago con un cuchillo. Sin embargo, Sutcliffe no pudo matar a Anna porque un vecino lo interrumpió. Anna sobrevivió a la cirugía neurológica, pero quedó traumatizada de por vida. Más tarde declaró: «He tenido miedo de salir mucho porque siento que la gente me mira y me señala. A veces deseo haber muerto en el ataque». Más de un mes después, el 15 de agosto, Sutcliffe atacó a una mujer llamada Olive Smelt en Halifax. Utilizó el mismo método de acercamiento que había usado con Anna: entablar una charla informal con Olive antes de golpearla por detrás en la cabeza con un martillo. Sutcliffe desordenó la ropa de la mujer y le cortó la parte baja de la espalda con un cuchillo. Una vez más fue interrumpido y no pudo terminar el trabajo. Olive sobrevivió a sus heridas, pero quedó profundamente traumatizada. Al hablar con el superintendente detective Dick Holland, Olive describió a su atacante como alguien con acento de Yorkshire. También se notó que tanto ella como Anna estuvieron en ciudades con zonas rojas cuando fueron agredidas, pero las autoridades ignoraron ambos detalles. Sutcliffe volvió a atacar el 27 de agosto, cuando agredió a Tracy Brown, de 14 años, en Silsden, aunque nunca fue condenado por este crimen. Tracy recibió 5 golpes en la cabeza por detrás mientras caminaba por un camino rural. Las luces de un vehículo que pasaba asustaron a Sutcliffe, haciéndolo huir y dejando a la adolescente viva, aunque requirió cirugía cerebral. El primer asesinato del destripador fue el 30 de octubre, meses después de una serie de asaltos a mujeres jóvenes. Wilma McCann era una madre de 4 hijos de 28 años que vivía en Leeds cuando Sutcliffe la recogió mientras trataba de volver a casa desde el pub. Aparentemente, Sutcliffe había solicitado a Wilma para tener relaciones sexuales, pero la golpeó 2 veces con su martillo antes de que pudiera ocurrir algo de esa naturaleza. Después de golpearla en la cabeza, el destripador desordenó su ropa e infligió una herida de puñal en la garganta, 2 debajo del seno derecho, 3 debajo del seno izquierdo y otras 9 puñaladas alrededor del ombligo. Cerca de la casa de Wilma, 2 de sus hijos, Sonia de 7 años y Richard de 5, esperaban en la parada de autobús que ella normalmente usaba, pero su madre nunca regresó a casa. El cuerpo de la joven de 28 años fue hallado por un lechero local y su hermano la mañana siguiente. La investigación sobre la muerte de Wilma fue extensa. Participaron 150 oficiales de la policía de West Yorkshire y se realizaron 11.000 entrevistas. A pesar de sus esfuerzos, las fuerzas de seguridad no pudieron identificar al asesino del joven de 28 años. Trágicamente, en diciembre de 2007, Sonia, la hija de Wilma, se suicidó. Sufrió de depresión durante años tras la muerte de su madre. Pasaron casi 3 meses antes de que Sutcliffe matara de nuevo. El 20 de enero de 1976 recogió a Emily Jackson, de 42 años, quien recientemente había comenzado a dedicarse al trabajo sexual debido a dificultades financieras con su esposo. La noche del asesinato, Emily ofrecía sus servicios afuera del pub Gaiety en Roundhay Road. Sutcliffe la llevó a unos edificios en ruinas en el Parque Industrial Manor,
a medio kilómetro de donde la recogió. El destripador golpeó a la mujer de 42 años en la cabeza con un martillo después de fingir que su coche no arrancaba, causándole a ambos investigar debajo del capó. Luego, Sutcliffe arrastró el cuerpo de Emily a un patio lleno de basura y desordenó su ropa. Utilizando un destornillador afilado, la apuñaló en el cuello, pecho y abdomen 52 veces, antes de pisotear su muslo, lo que causó que dejara una huella de bota. Al día siguiente, un obrero que usaba un atajo por la finca descubrió el cuerpo de Emily. Cuando la policía llegó a la escena, notaron marcas de arrastre que indicaban que el asesino había movido su cuerpo y determinaron que no se había tomado nada de su bolso. Se determinó que la marca de la bota dejada atrás provenía de una bota Dunlop Warwick Wellington y probablemente era de talla 7 u 8. Los investigadores rápidamente relacionaron las muertes de Emily y Wilma por las similares lesiones sufridas. Sutcliffe recordaría más tarde su segundo asesinato diciendo: «Ella se subió al auto, recuerdo que cuando se subió había un olor abrumador a perfume barato y sudor». Esto servía aún más para que odiara a esta mujer, a pesar de que ni siquiera la conocía. Al reflexionar, veo cómo el primer asesinato me había enloquecido totalmente. Menos de 5 meses después, el 9 de mayo, Sutcliffe atacó a una joven de 20 años llamada Marcella Claxton en Leeds. Ella estaba volviendo a casa después de una fiesta en las primeras horas de la mañana, cuando fue detenida por el destripador, quien la vio mientras paseaba por las calles en su Ford Corsair. Según se informa, Marcella pidió que la llevaran y en un momento se detuvieron para que ella pudiera orinar. Luego, Sutcliffe atacó a la joven de 20 años por la espalda con un martillo. Le dio unos 8 o 9 golpes en la cabeza antes de escapar. Marcella afirma que, mientras yacía en el suelo, Sutcliffe se masturbó, le puso dinero en la mano y le dijo que no llamara a la policía. Sutcliffe se perturbó al conocer esta versión de los hechos y respondió con comentarios racistas, según se informa. Marcella logró llegar a una cabina telefónica y llamar a emergencias. Afirmó que tras colgar, volvió a ver el coche del destripador y supuso que él estaba allí para matarla, aunque no pudo encontrarla. La joven de 20 años sobrevivió a su calvario, pero necesitó 52 puntos para cerrar las heridas en su cabeza, aunque aún sufría desmayos esporádicos. También estaba embarazada de 4 meses cuando fue atacada, lo que provocó un aborto debido a la violencia sufrida. Posteriormente, Marcella testificó contra Sutcliffe en su juicio. Notablemente, pudo darle a la policía una descripción precisa del hombre que la agredió, detallando que era un joven blanco con cabello negro rizado y barba, que tenía un acento de Yorkshire. Afirmó que no vivía en Leeds y que tenía un auto blanco con tapicería roja. Aún así, el caso de Marcella no se vinculó al del destripador de Yorkshire hasta después de que se arrestó a Sutcliffe y se tomó su confesión. El resto de 1976 pasó sin incidentes. Sutcliffe permaneció inactivo durante más de 270 días antes de sucumbir finalmente a sus deseos violentos y atacar a Irene Richardson, de 28 años. El 5 de febrero de 1977, Irene, que era trabajadora sexual en Chapeltown, fue asesinada a golpes con un martillo en casi el mismo lugar donde había sido agredida Marcella Claxton. Después de su muerte, el destripador desordenó la ropa de Irene y cubrió su cuerpo con un abrigo. Irene había estado solicitando cerca del pub Gaiety, el mismo donde Sutcliffe había recogido a Emily Jackson, y él la había recogido de manera similar. Al igual que Marcella, Irene fue a orinar pero fue atacada por Sutcliffe. Le dio 3 golpes en la cabeza y la acuchilló con un cuchillo Stanley. Se fue al escuchar voces distantes. El cuerpo de Myrene fue descubierto la mañana siguiente por un corredor que pasaba. Tenía heridas de arma blanca en el cuello, la garganta y 3 en el estómago, tan brutales que sus intestinos quedaron expuestos. Una de las mayores pistas que los investigadores encontraron en la escena fueron las impresiones de llantas, que revelaron la marca y el tipo, reduciendo el tipo de vehículo que podría conducir el asesino de cientos a solo 26. Sin embargo, 100.000 vehículos requerían inspección y descarte. 2 meses después, Patricia Tina Atkinson fue la 4ª víctima del destripador. El 23 de abril, Tina, una trabajadora sexual de Bradford, fue encontrada muerta en su departamento.
Sutcliffe la recogió cuando ella volvía a casa desde el pub y lo invitó a su hogar cercano. Dentro del departamento, colgó su abrigo antes de dirigirse a Tina y darle 4 golpes en la parte posterior de la cabeza. La golpeó una vez más y luego la levantó y la puso en la cama, desordenando su ropa antes de atacarla de nuevo con un martillo. Esta vez también usó el extremo de garra del arma, dejando largas marcas y raspaduras que el patólogo describió más tarde como curiosas. Tina fue apuñalada 6 veces en el estómago, cortada a lo largo del lado izquierdo de su cuerpo y apuñalada de nuevo en la espalda. Sutcliffe cubrió el cuerpo con una sábana antes de marcharse. Tina fue descubierta a la noche siguiente a las 6:30 por un amigo. Se halló una huella de pie ensangrentada en la sábana que coincidía con la encontrada en el cadáver de Emily Jackson. Transcurrieron 2 meses hasta el siguiente ataque del destripador. El 26 de junio, Jane McDonald, de 16 años, fue asesinada en Chapeltown. A diferencia de muchas de sus víctimas previas, Jane no se dedicaba al trabajo sexual. Inquietantemente, la policía describió a la adolescente como la primera víctima inocente del destripador. Jane estaba de camino a casa a las 2 de la mañana cuando Sutcliffe la vio, salió de su vehículo y comenzó a seguirla. Asumió que era trabajadora sexual por la hora tardía y porque pasaba por el distrito de luces rojas. Armado con su martillo, redujo la distancia entre los dos y golpeó a Jane en la parte posterior de la cabeza con su martillo. La arrastró a un área de juegos para niños cercana y la golpeó de nuevo. Según su modus operandi, Sutcliffe desordenó la ropa de la joven de 16 años y la apuñaló en el torso. Recibió alrededor de 20 puñaladas y 3 golpes en total. Una botella rota con tapa de rosca sobresalía de su pecho. La investigación sobre el destripador de Yorkshire cambió en este punto. Grotescamente, solo después del asesinato de Jane fue cuando el público se indignó por el asesino en serie y la policía comenzó a tomar el caso en serio. El jefe de policía Ronald Gregory asignó a su detective más experimentado para liderar el caso. Hasta este punto, a nadie le había interesado resolver el caso de un asesino en serie que acechaba a las trabajadoras sexuales en West Yorkshire. Después de la muerte de Jane, el siguiente ataque de Sutcliffe fue contra Maureen Long, una mujer que residía en Bradford, quien había aceptado un viaje de él. La agredió en julio, pero fue interrumpido y escapó. Maureen terminó en el hospital durante 9 semanas y sufrió de hipotermia después de que el destripador la abandonara, pero finalmente se recuperó. En esa época, un testigo identificó erróneamente la marca del auto de Sutcliffe, lo que desvió tiempo y recursos policiales. El 1 de octubre de 1977, Sutcliffe asesinó a Jean Jordan, una trabajadora sexual de 20 años y madre de 2 hijos que trabajaba en Manchester. Esa noche la recogió y condujo hasta un lugar aislado, un páramo con vegetación y setos espesos alrededor. Armado con su martillo, Sutcliffe siguió a Jean y la golpeó 11 veces. No obstante, se alarmó al ver que se prendían las luces de un auto cercano. Luego se arrancó el motor del coche. Al notar que el cuerpo podría ser descubierto, Sutcliffe arrastró los restos de Jean hacia los arbustos. Pero tan pronto como un coche se iba, llegaba otro y parecía decidir que era demasiado arriesgado merodear. Sutcliffe caminó a su auto y se dirigió a casa. En ruta, se dio cuenta de que le había dado a Jean un billete nuevo de 5 libras que había estado en su paquete de pago, lo cual podría ser rastreado hasta él. Sin embargo, consideró que era muy peligroso volver al cuerpo, así que siguió su camino a casa. Volvió al lugar una semana después, pero no halló el dinero. En un arranque de ira, acuchilló y apuñaló el cuerpo de Jean, mutilándola de manera horrenda de una forma que no había hecho con sus víctimas anteriores. Finalmente intentó separar su cuerpo de su cabeza para que el destripador no se asociara con este asesinato, pero no logró hacerlo. Finalmente se rindió y regresó a casa. El cuerpo de Jean fue hallado el 10 de octubre. El billete de 5 libras que Sutcliffe había deseado tanto encontrar fue descubierto por la policía dentro de un compartimento secreto de su bolso. Se rastreó el billete hasta las sucursales del Midland Bank en Shipley y Bingley y se determinó que 8,000 empleados podrían haber recibido el billete en sus sobres de paga. Durante 3 meses, se entrevistó a 5,000 personas, incluyendo a Sutcliffe, pero no identificaron al destripador. La coartada de Sutcliffe
para la noche del asesinato resultó ser creíble. Él estuvo en una fiesta durante la mayor parte de ella. La siguiente víctima de Sutcliffe fue 25 años a quien buscó la noche del 14 de diciembre. Él sugirió que ambos se sentaran atrás, pero la puerta de Marilyn estaba cerrada con llave. Cuando Sutcliffe se acercó para abrirla, balanceó su martillo hacia ella, pero perdió el equilibrio, dándole un golpe superficial a la joven de 25 años. Marilyn gritó con fuerza al caer al suelo y Sutcliffe la golpeó otra vez. Le propinaron algunos golpes más antes de que el destripador huyera, preocupado de que sus gritos y un perro que ladraba cerca atrajeran atención indeseada. Marilyn despertó y caminó hacia la carretera principal, donde una pareja paseante la vio y llamó a emergencias. Recibió cirugía de emergencia y sobrevivió al encuentro, proporcionando a la policía una descripción detallada del destripador, aunque afirmó que él tenía acento de Liverpool en lugar de Yorkshire. También describió de manera incorrecta su vehículo, aunque las huellas de los neumáticos encontradas en la escena coincidían con las del caso Irene Richardson. En enero de 1978, los investigadores dejaron de buscar al receptor del billete de 5 libras que había recibido Jean Jordan. Más tarde ese mes, el destripador asesinó a Yvonne Pearson, una trabajadora sexual de 21 años de Bradford. Había sido golpeada con un martillo antes de que Sutcliffe saltara sobre su pecho, le metiera pelo de caballo en la boca que había recogido de un sofá abandonado y escondiera su cuerpo debajo del mismo sofá. Solo 10 días después atacó de nuevo. Helen Reitke, de 18 años, era una trabajadora sexual de Huddersfield a quien golpearon en la cabeza 5 veces. Su ropa estaba desordenada y recibió varias puñaladas en el pecho. Hallaron su cuerpo 3 días después. Sutcliffe le dijo a la policía: «Tenía el impulso de matar a cualquier mujer. El impulso dentro de mí de matar chicas ahora era prácticamente incontrolable». West Side Jack. El 4 de abril, 1979, Josephine Whittaker, una empleada bancaria de 19 años, se convirtió en la siguiente víctima del destripador. Fue agredida en Halifax cuando regresaba caminando de casa de sus abuelos. Sutcliffe vio a Josephine mientras ella caminaba sola esa noche y comenzó a caminar a su lado, entablando una conversación educada. La joven de 19 años notó que a menudo tomaba un atajo a casa, cruzando un campo sin iluminación. Sutcliffe la siguió y cuando estuvieron fuera del alcance de las luces de la calle, la golpeó con su martillo. Golpeó a Josephine 2 veces, desordenó su ropa y procedió a apuñalarla 21 veces en el pecho y estómago, y 6 veces en la pierna derecha. Lamentablemente, en este punto la investigación sobre el destripador de Yorkshire fue totalmente descarrilada por una broma persistente. Entre marzo de 1978 y junio de 1979, un hombre que afirmaba ser el culpable envió 3 cartas a la policía y al periódico Daily Mirror. Firmó las cartas como Jack el Destripador. El 17 de junio de 1979, el individuo envió una cinta de casete al subcomisario principal George Oldfield, donde se presentó como Jack y se declaró responsable de los asesinatos. Pero el Federal Bureau of Investigation informó a la policía de West Yorkshire que tanto la cinta como las cartas eran de un bromista. Un experto perfilador escuchó la grabación y lo determinó así. Escucha la grabación. Soy Jack, veo que aún no tienes suerte atrapándome. Te respeto mucho, George. Buen señor, ya no necesitas atraparme. Y hace 4 años, cuando comencé, supongo que tus chicos te están fallando, George. No pueden ser muy buenos, ¿verdad? Solo una vez estuvieron cerca de atraparme. Fue hace unos meses en Chapeltown cuando me interrumpieron. Te advertí en marzo que volvería a golpear. Lamento que no fuera terrible. No estoy seguro de cuándo volveré a golpear. Pero definitivamente será en Sudán este año. No estoy seguro de dónde. Quizás Manchester. Sí, me gusta allí. Muchos de ellos miran alrededor. Nunca aprenden, ¿no, Jorge?
Pero tú les has hecho mal, ellos nunca escuchan. No seamos amables con ellos. El hombre en las cintas fue apodado Wearside Jack por su acento de Wearside. Y a pesar de que se le dijo que no era el destripador, la policía continuó tratando a Wearside Jack como su principal sospechoso. Peter Sutcliffe fue interrogado y liberado 9 veces en 5 años. 4 de estas liberaciones ocurrieron porque la policía sentía que no coincidía con su sospechoso de Wearside, debido a su acento y escritura diferentes. Un inspector detective de la policía de Northumbria escribió un informe detallando cómo Wearside Jack no era el verdadero culpable, ya que el escritor no hizo ninguna referencia a Yvonne Pearson, cuyo cuerpo fue descubierto en ese momento. Esto le indicó que las cartas y la cinta realmente eran una farsa, pero su informe fue ignorado. No fue hasta que Sutcliffe fue arrestado en 1981 que la policía finalmente estableció que Wearside Jack era un impostor. En 2005, John Samuel Humble, un obrero desempleado, fue arrestado en su casa de Sunderland. Admitió haber escrito y enviado las cartas de Wearside Jack y haber creado la cinta de casete, calificando sus acciones como malvadas. No obstante, negó haber pervertido la justicia, y sus abogados alegaron que solo debería ser acusado de hacer perder tiempo a la policía. No obstante, Humble fue acusado de 4 cargos de perversión de la justicia. Se informó que estaba motivado por el deseo de notoriedad, un odio hacia las autoridades que se derivó de haber pasado un tiempo en una institución para delincuentes juveniles en 1975, y una fijación con Jack el Destripador. Antes de su arresto, Humble intentó sincerarse, llamando anónimamente a la policía para decirles que habían sido engañados, pero desestimaron sus afirmaciones. El 21 de marzo de 2006 a Humble le dieron 8 años tras las rejas. Fue liberado en 2009 tras cumplir 4 años de condena y recibió un nuevo nombre. Murió 10 años después, en agosto de 2019. El acto final del destripador de años. Mientras tanto, el 1 de septiembre de 1979, Sutcliffe asesinó a Barbara Leach, una estudiante de 20 años de la Universidad de Bradford. Ahora se había vuelto habitual que el destripador se enfocara en cualquier mujer, no solo trabajadoras sexuales. Al igual que con la mayoría de sus víctimas, Sutcliffe eligió a Barbara tras verla caminando sola. Cuando ella se acercaba, él bajó de su vehículo y la atacó con un martillo al pasar junto a él. Luego desordenó su ropa y la apuñaló con su destornillador, antes de finalmente colocar un viejo pedazo de alfombra sobre ella. Bárbara fue reportada como desaparecida por su compañera de cuarto la mañana siguiente y fue encontrada detrás de Trees Ashgrove durante la búsqueda policial de ella. En abril de 1980, Sutcliffe fue arrestado por conducir ebrio. Mientras esperaba su juicio, mató a 2 víctimas más. Margaret Walls, funcionaria de 47 años, fue golpeada con su martillo la noche del 20 de agosto mientras volvía a casa del trabajo en Leeds. Tras golpearla repetidamente, le colocó un lazo al cuello para arrastrarla a un jardín cercano de alto muro. Sutcliffe la estranguló mientras se arrodillaba sobre su pecho. Luego, él le quitó toda su ropa excepto sus medias y la cubrió con follaje. Los investigadores dudaron inicialmente que su asesinato fuera obra del destripador, debido al uso de la cuerda y la causa de muerte por estrangulamiento. Su cuerpo no presentaba heridas por arma blanca. Estas pistas sugirieron que se trataba de un ataque separado por un asesino distinto. Jacqueline Hill, de 20 años, fue la última víctima del destripador. La estudiante de Leeds fue asaltada mientras caminaba a casa desde su parada de autobús. Sutcliffe salió de su coche, la siguió brevemente antes de golpearla con su martillo. Luego la arrastró a un páramo cercano, le quitó la ropa y la apuñaló en el pecho con su destornillador. Jacqueline también recibió una puñalada en el ojo. En la época de los últimos asesinatos, Sutcliffe también atentó contra la vida de otras 3 mujeres, que sobrevivieron a sus agresiones. Abhaya Bandara, quien fue atacada en Leeds el 24 de septiembre, Maureen Molia, una estudiante de arte atacada en el campus de la Universidad de Leeds el 25 de octubre, y Teresa Sykes,
una chica de 16 años que fue agredida en Huddersfield en la noche del 5 de noviembre. El 25 de noviembre, Trevor Bearsale, quien había conducido la camioneta después del ataque de Sutcliffe a su primera víctima en 1969, lo denunció como posible sospechoso de Ripper. El fin del Destripador de Yorkshire. El 2 de enero de 1981, Sutcliffe fue arrestado por la policía mientras estaba con Olivia Rivers, una trabajadora sexual de 24 años en Sheffield, South Yorkshire. Su vehículo tenía placas falsas y fue arrestado y llevado a la estación de policía de Dewsbury en West Yorkshire, donde lo interrogaron sobre el caso del Destripador. Al día siguiente, las autoridades volvieron donde lo arrestaron. Aquí descubrieron un cuchillo, un martillo y una cuerda, cosas que intentó deshacerse cuando se escabulló brevemente de la policía después de decirles que estaba muriéndose por hacer pis. Pronto se supo que Sutcliffe también había arrojado un segundo cuchillo en la cisterna del toilet en la estación de policía cuando se le permitió ir al baño. Poco después, los investigadores obtuvieron una orden para registrar la casa conyugal de Heaton y su esposa Sonia fue llevada para ser interrogada. Cuando Sutcliffe fue despojado de su ropa en la estación de policía, se descubrió que llevaba un suéter con cuello en 5 invertido debajo de sus pantalones, exponiendo su área genital por el cuello del suéter, indicando un motivo sexual para sus crímenes. Los codos tenían acolchado en la parte delantera. Se cree que esto protegió sus rodillas mientras se arrodillaba sobre sus víctimas. Esta información no se publicó hasta 2003. Sutcliffe confesó sus crímenes tras ser interrogado durante 2 días. El 4 de enero de 1981 se autodeclaró el destripador y comenzó a detallar tranquilamente sus crímenes. En las semanas siguientes, afirmaría que Dios le había dicho que asesinara a las mujeres, declarando: «Las mujeres que maté eran prostitutas bastardas y sucias que estaban ensuciando las calles. Solo era la única muestra de arrepentimiento de Sutcliffe». Se trataba de 16 años, asesinadas cerca de un parque infantil en junio de 1977. 35 años, fue acusado de 13 cargos de asesinato el 5 de enero de 1981. En su juicio, se declaró inocente de todos los cargos, alegando homicidio por responsabilidad disminuida. Afirmó ser el instrumento de la voluntad divina, y esto fue la base de su defensa. Afirmó que escuchaba voces de Dios que le ordenaban matar a trabajadoras sexuales. Sutcliffe entonces se declaró culpable de 7 cargos de intento de asesinato, mientras que 4 psiquiatras lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide. El juez rechazó la declaración de responsabilidad disminuida y los testimonios de expertos, e insistió en que un jurado debería escuchar el caso. El juicio comenzó el 5 de mayo y duró 2 semanas. Finalmente, Sutcliffe fue hallado culpable de asesinato en todos los cargos y sentenciado a 20 cadenas perpetuas simultáneas. Por su parte, el jurado también rechazó el testimonio de los 4 psiquiatras. Se cree que influyó en ellos el testimonio de un oficial penitenciario que escuchó a Sutcliffe decirle a su esposa que si convencía a la gente de su locura, pasaría 10 años en un manicomio. El juez le dijo a Sutcliffe que estaba más allá de la redención y esperaba que nunca dejara la prisión. Recomendó que el hombre de 35 años cumpliera 30 años antes de ser considerado para libertad condicional. En 2010, 29 años después de su sentencia, el Tribunal Superior emitió a Sutcliffe una tarifa de vida entera, por lo que nunca saldría de prisión. Durante su encarcelamiento, Sutcliffe adoptó el apellido de soltera de su madre, Coonan. Aunque fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, se bloquearon los intentos de trasladarlo a una unidad psiquiátrica segura. Durante su estancia en la prisión de Parkhurst, en 1981, Mandela fue atacado por un recluso violento que le clavó 2 veces un tarro de café roto en un lado de la cara. En 1984, Sutcliffe fue trasladado al Hospital Broadmoor, bajo la sección 47 de la Ley de Salud Mental de 1983. Fue atacado varias veces más en los años siguientes, una vez en 1996, cuando un ladrón condenado intentó estrangularlo con un par de auriculares,
una vez en 1997, cuando fue atacado con un bolígrafo por otro recluso, dejándolo con un ojo derecho dañado y pérdida de visión en su izquierdo. Y una vez en 2007, cuando un recluso se lanzó sobre él con un cuchillo de cubiertos de metal, que estuvo a punto de impactar su ojo derecho y en cambio lo apuñaló en la mejilla. En 2015, se evaluó que Sutcliffe ya no estaba mentalmente enfermo, y un año después se dictaminó que ya no necesitaría tratamiento clínico para su condición mental. Fue enviado de Broadmoor a la prisión de Franklin en Durham, en agosto de 2016. Peter Sutcliffe murió en el Hospital Universitario de North Durham el 13 de noviembre de 2020. 74 años con coronavirus 2019 y múltiples problemas de salud subyacentes. Se reportó que rechazó tratamiento y sus restos fueron cremados tras su fallecimiento. Las consecuencias. La policía de West Yorkshire fue muy criticada por su mal manejo del caso del destripador. Fue una de las mayores investigaciones realizadas por la policía británica y no estaban preparados para la magnitud de la tarea. Un obstáculo particular para el caso fue que precedió al uso de computadoras, lo que dificultó la comparación y el examen exhaustivo de la información que recibieron, debido a la naturaleza manual del sistema. Las apelaciones al público solo enturbiaron más las aguas, ya que durante años llegaron miles de consejos sobre El Destripador y Wearside Jack. Pero había un atraso de información sin procesar, lo que significaba que nadie conectaba las piezas vitales que habrían ayudado a trazar un camino hacia Sutcliffe. La policía fue criticada por su desinterés en resolver los asesinatos de trabajadoras sexuales. El grupo feminista revolucionario de Leeds organizó varias marchas Reclama la Noche en respuesta a la actitud de las fuerzas del orden y condenó su constante culpabilización de las víctimas, señalando que la principal respuesta de la policía a las acciones del destripador era que las mujeres deberían permanecer en casa durante la noche. Se realizaron 11 marchas en todo el Reino Unido el 12 de noviembre de 1977, con mujeres protestando contra la idea de que deberían ser encerradas debido a la violencia y acciones de Sutcliffe. Las declaraciones de muchos policías de alto rango en ese momento no hicieron más que avivar las llamas, con el fiscal general Sir Michael Havers declarando en el juicio de Sutcliffe en 1981 que algunas eran prostitutas. Pero quizás la parte más triste del caso es que algunas no lo eran. Los últimos 6 ataques fueron contra mujeres respetables. Jim Hobson, detective senior de la policía de West Yorkshire, afirmó que el destripador ha dejado en claro su odio hacia las prostitutas. Muchas personas lo hacen. Nosotros, como fuerza policial, continuaremos arrestando prostitutas, pero ahora el destripador está matando a chicas inocentes. Eso indica tu estado mental y que necesitas atención médica urgente. Has hecho tu punto. Entrégate antes de que muera otra mujer inocente. La activista feminista Nina López afirmó que las declaraciones de Sir Michael Haver acusaban el manejo del caso del destripador de Yorkshire por parte de la policía y el establecimiento. Otra activista, Julie Bindel, quien vivía en Leeds en el momento de los asesinatos e incluso informó a la policía que una noche fue seguida por un hombre que coincidía con la descripción de Sutcliffe, dijo sobre este tipo de declaraciones: no hay víctimas inocentes, porque no había víctimas culpables. Tras el encarcelamiento de Sutcliffe, el gobierno ordenó una revisión de la investigación policial sobre el destripador de West Yorkshire. Fue concluido por el inspector de la policía, Lawrence Byford, y su informe posterior se denominó el Informe Byford. Fue publicado en su totalidad al público en 2006 y respaldó gran parte de las críticas que ya se habían hecho contra las autoridades. Señaló que el chivatazo de Trevor Bursdale pasó desapercibido desde el 25 de noviembre de 1980, cuando se dio la pista, hasta la detención de Sutcliffe en enero de 1981. El informe también indicó que había una alta probabilidad de que el asesino tuviera numerosas otras víctimas, incluyendo a Carol Wilkinson, quien fue golpeada en la cabeza con una piedra en Bradford el 10 de octubre de 1977, y supuestamente conocía a Sutcliffe. Sonia, la esposa de Sutcliffe, aseguró desconocer las actividades delictivas de su marido durante su matrimonio. Carl, su hermano menor, quedó igualmente impactado al descubrir a los 21 años que su propio hermano era el asesino de Yorkshire.
Mientras buscaba empleos en la biblioteca local, vio la foto de su hermano en el periódico. Cal recordó, yo estaba impactado. Vi sobre el hombro de un chico que leía el periódico una imagen de la casa de mi hermano. Decían que habían atrapado al destripador y allí estaba su casa. La madre de Sutcliffe, Kathleen, falleció de un infarto 3 años antes de la detención de su hijo. Mientras tanto, John Sutcliffe, quien murió en el año 2004 a la edad de 81, afirmó que no creía que su hijo fuera responsable de todos los crímenes de los que había sido condenado, a pesar de las largas y detalladas confesiones de Sutcliffe. Aún hoy, se debate ampliamente el detonante que llevó a Sutcliffe por su espeluznante camino asesino. Como se mencionó, se ha teorizado que una mala experiencia con una trabajadora sexual desencadenó los crímenes del destripador, mientras que él afirmó de manera grotesca que estaba limpiando las calles. Sin embargo, otra teoría propuesta era que Sutcliffe intentaba conciliar la imagen de la Virgen que era su madre, atenta y cariñosa, con la descrita por su padre como una adúltera infiel. Quizás Sutcliffe no podía ver a las mujeres como multifacéticas, sino que eran uno de dos estereotipos: un individuo puro y virginal, digno de amor, o una persona pecaminosa y sexual que no lo es. Al discutir las actitudes de la fuerza policial y cómo obstaculizaron la captura del destripador, la activista Nina López declaró: «Eso fue lo que les llevó tanto tiempo para arrestarlo. Era como si la policía considerara que Sutcliffe les estaba haciendo un favor al matar prostitutas y limpiar las calles». Agregó que la policía tiene una mejor imagen pública ahora, el mensaje ha cambiado, pero no creo que el establishment haya cambiado para nada. ¿Qué opinas de esto? Nuestro corazón está con todas las víctimas de los terribles crímenes de Peter Sutcliffe. Gracias por ver Mentes Asesinas y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.